En el Historias de Antros anterior te hablé de Cemento, el lugar que popularizó el rock nacional. Hoy te voy a hablar del lugar que fue responsable de su nacimiento, La Cueva, donde la gran mayoría de los músicos hizo escuela en lo que era componer y tocar ante el público, que dio el pie a que se formaran las primeras bandas y que fue testigo del origen de canciones y discos fundamentales para la escena durante más de una década. También en este video vamos a desmitificar algunas cosas como ¿Sandro tocó en La Cueva? ¿Los Gatos se formaron en ese lugar? ¿Iba Papo? Todas esas preguntas y más serán respondidas en este video. Por eso hoy, para. Antes de arrancar te pido que te suscribas, le vayas dando like al video y si querés podés apoyar económicamente al canal con la opción que te dejo en la descripción. Ahora sí, en Historias de Antros, el lugar que comenzó todo, La Cueva. El dato para arrancar es que a lo largo del tiempo hubo 3 lugares conocidos como La Cueva. Estaban en distintas locaciones y tuvieron distintos dueños y administradores, pero a las 2 primeras las unía una cosa. Fueron las que originaron toda la movida. La primera cueva data de los años 50, queda ubicada en la avenida Pueyrredón al 1723. Era una puerta donde se bajaba por 4 o 5 escalones y que llevaba un sótano que no tenía más de 4 metros de ancho por 10 de largo y donde no entraban más de 50 o 60 personas. En sus comienzos, este local funcionaba como un prostíbulo llamado Jamaica. Ya en los 60 seguía siendo un cabarulo, pero bajo el nombre del Caimán. La música en esta etapa se centraba en las jam sessions de jazz, que era el ritmo de moda por aquel entonces. Los músicos Roberto Fats Fernández, Néstor Astarita, junto a otros colegas, alquilaban el lugar para organizar las zapadas de este género. En 1965, el local recibía constantes presiones por parte de la policía, que llevaron a prohibir las actividades nocturnas vinculadas a la prostitución que se hacían ahí, motivo por el cual los por aquel entonces dueños del lugar decidieron que la iban a cerrar. Y ahí aparece el personaje clave en esta historia, Billy Bond. Billy era un habitué del local. Solía asistir a las jams de jazz junto a Ricardo Palacios, Carlos Carnaza Villalba y Pajarito Saguri. Cuando se enteró que lo iban a cerrar, hizo un trato con sus propietarios, a quienes él apodaba Bravo y Blanco, para darle un giro al lugar y que sea exclusivo para ver shows de música. El trato era sencillo. Sus dueños seguían administrando el local y Billy se iba a encargar de que hubiera gente y músicos tocando todo el tiempo y que le cambiaría el nombre. Y ahí, oficialmente, nace La Cueva. De hecho, su primera movida publicitaria fue una jugada maestra. Consistió en llevar a Roberto Sánchez, alias Sandro, a que conociera el lugar y que se sacara unas fotos para la histórica revista Radiolandia, la cual tituló El gitano abrió la cueva, que llevaba a muchas personas a pensar que esa era la cueva de Sandro y que él tocaba ahí y era el dueño. Aunque según Billy Bond, esto era totalmente un mito y una falacia, porque en el lugar no había micrófono, entonces, ¿cómo iba a poder tocar Sandro? En cuanto a la propuesta de shows, el primer grupo estable fue Las Sombras, integrado por Nacho Esmilar en guitarra, el ya mencionado Carnaza Villalba en bajo, Raúl Frías en batería y Rubén Ayuso en voz. Luego la banda estable pasaría a ser el trío conformado por Ricardo Eleu, Adalberto Sebasco y Fernando Bermúdez, estos 2 últimos músicos de Sandro tras la disolución de Los del Fuego. Y después empezaron a surgir otras como La Barra de Chocolate, quienes hacían música beat, lo popular del momento gracias a los Beatles, y Piel de Pueblo. Pero probablemente de las formaciones más importantes de la época para lo que vendría después fueron Box Day, que en ese momento se los conocía como Match 4 y eran muy gustados por hacer canciones y covers en inglés. Conforme iban pasando los meses, La Cueva se iba volviendo cada vez más famosa. Si ibas ahí, te podías encontrar a todo tipo de figuras de la cultura argentina, desde el Gato Barbieri, Lalo Schifrin, hasta Osvaldo Pugliese. De hecho, la cantante y actriz francesa Juliette Greco vino exclusivamente desde París solamente para conocer el lugar. Todo este éxito también se debió en bastante parte a la difusión de la eminencia, y me pongo de pie, Pipo Lernoux, quien se la pasaba todas las noches en la cueva escribiendo sus poesías y llevaba a varios periodistas de los medios más renombrados para que le hagan prensa al lugar. Quizás también, gracias a él, muchos jóvenes del interior comenzaban a conocer la existencia del local y se venían a Buenos Aires para animarse a hacer una carrera dedicada a la música, algo que en aquella época era totalmente impensado. Así fue como comenzaban a llegar distintos jóvenes de distintas partes del país y la cosa comenzaba a tomar forma,
con gente como Tanguito y Lito Nevia. Tanguito viajaba más de 2 horas en colectivo desde Caseros para poder asistir a la cueva. Llevaba con su guitarra, a la cual llamaba Carlota, y deslumbraba a la gente con el talento que tenía para tocarla. Por su parte, Lito Nevia se dedicaba a tocar en bares desde que tenía 8 años junto a sus padres. A los 13 decidió abandonar la escuela para abocarse enteramente a la música, y a los 16 se mudó a Buenos Aires definitivamente y fundó Los Gatos tan solo 2 años después, junto a Ciro Fogliata, Oscar Moro, Kai Galifi y Alfredo Todd. Y buscando lugares para tocar con la banda, aterrizó en La Cueva, donde tocaban toda la semana por la suma de 300 pesos, bastante para la época, ¿eh? Ahí Tango y Lito se conocen. Ambos admiraban la manera de tocar que tenía el otro, y una madrugada estando en La Perla, la cual quedaba ubicada en la esquina de boliche, comenzaron a escribir y a componer la canción que sería la piedra fundacional del rock nacional, La Balsa, la cual lanzaron en julio del 67 en forma de single y vendió más de 250.000 copias, desatando un furor juvenil en todo el país. La Cueva también fue hogar de los Beatniks, la banda de Morris y Pajarito Uris, fundacional del rock nacional. Se enteraron del boliche y se venían a tocar desde Villa Gesell para comenzar a instalar su música en el circuito bonaerense. En 1966 sacan el simple que tenía las canciones Rebelde y No Finjas Más, y como fue censurado por la dictadura para promocionarlo, se pasearon por el centro porteño tocando arriba de una camioneta y organizaron un escándalo. Los Beatniks, junto con Los Gatos, comenzaban a hacerse muy populares y cada vez más jóvenes se acercaban a la cueva para verlos, como por ejemplo Javier Martínez, quien cayó ahí por primera vez gracias a unos amigos más grandes que tenía, que hacían natación con él en su barrio. Le preguntaron si ya tenía 18 años y lo llevaron a la cueva. Cuando entró, vio todo ese lugar, empezó a sentir una libertad increíble, y cuando vio el primer acorde sonar del músico que estaba tocando la guitarra, decidió que eso es lo que quería hacer en su vida. Comenzó a ir todas las noches. Se juntaba con Los Gatos, con Miguel Abuelo, con Tanguito, y también iba con ellos a La Perla, donde ahí comenzó a escribir las primeras letras para lo que luego sería Manal. Todo parecía venir en ascenso y en orden, pero una noche a mediados de 1967 cayó la policía e hizo un mega operativo y detuvo a todas las personas que estaban adentro con la excusa de que ese era un templo de drogas y alcohol, y cerró sus puertas para siempre. Aunque la escena ya estaba en movimiento, no se podía detener en este momento, y por eso había que encontrar rápido otro lugar para tocar. Ya en 1968, Sgt. Pepper invadía las calles de todo el mundo con su sonido psicodélico. También comenzaban a sonar cada vez más fuerte Led Zeppelin y Jimi Hendrix. En Argentina, el trío fundacional de nuestro rock, Almendra, Manal y Los Gatos, ya habían comenzado a explotar. Almendra y Los Gatos habían sacado sus primeros LPs bajo el sello RCA, y Manal dando los shows de los domingos a la mañana en el Teatro Coliseo. Sí, como están escuchando, porque en ese momento los shows se hacían a la mañana y por las noches todos iban a zapar a la segunda cueva. Esta segunda cueva quedaba en Rivadavia, al 2300, tan solo a unas cuadras de Plaza Miserere y tan solo a 3 de Music Hall. El propietario era un fotógrafo de la revista Radiolandia, en donde allí, junto con su primo, hacían discos piratas para vendérselo a los boliches. Billy Bond se lo alquiló y así comenzó La Cueva 2 o La Cueva de Billy Bond. Esta nueva locación no tenía nada que ver con la anterior, ya que acá sí contaban con equipos, una buena acústica y micrófono. Al fin había aparecido el micrófono. En esta cueva sí cantó Sandro, se subía por las noches a interpretar Tutti Frutti junto a Billy. También iba Morris, quien ya se había separado de los Beatniks y comenzaba a testear entre el público sus canciones como El Oso, Sábado de la Noche o Ayer No Más. Y comenzaban otras bandas fundacionales más nuevas como Los Mentales, La Joven Guardia y Los Náufragos. Este lugar también permitió ajustar distintas formaciones o que músicos se conocieran entre sí, como Javier Martínez o Alejandro Medina, quienes ya estaban haciendo Manal, pero en esta cueva les permitía pulir cada vez más su sonido y estar con todo arriba del escenario. Otro fue Papo, porque el Carpo se había incorporado de Los Gatos, reemplazando a Alfredo Todd en la guitarra, dándole un estilo único en el sonido del grupo. Allí lo conoció por primera vez a Spinetta, y un poco antes de sacar el volumen 1 de Papo Blues, hicieron juntos el álbum Spinetalandia y sus amigos. De la relación entre estos dos ya hablé en uno de los primeros videos del canal, así que si no lo vieron se los dejo de arriba. Pero como les dije, este lugar era 100% nocturno. Los músicos
comenzaban a correr más o menos a las 11 de la noche y se iban a las 5 de la mañana. En ese horario salían Billy, Javier Martínez y Alejandro Medina directamente para el Coliseo a armar el sonido del show de ese día. Esta nueva cueva duró aproximadamente 1 año y medio. De ahí Billy Bond se va a Mar del Plata y abre un boliche que le duró solo unos meses, porque la verdad no le funcionó. De regreso a Buenos Aires, Billy volvió con la idea de abrir de vuelta la cueva y lo contactaron con unos pibes, unos conchetitos, que tenían un boliche bailable llamado Viva María, el cual quedaba ubicado en la avenida Las Heras a metros de Callao, y decidió administrárselos para hacer esta tercera cueva, a la que en realidad llamó La Manzana, en homenaje a los estudios que habían inaugurado los Beatles, los Apple. Y la verdad no les voy a mentir, acá pasaba más o menos lo mismo. Los músicos iban a beber y a zapar. Aunque sí hubo un cambio en la escena. El trío fundacional de bandas del rock nacional ya no existía. Maná, La Almendra, Los Gatos y hasta Box Day se habían separado y había quedado un lugar medio vacío en ese principio de la década del 70. Por eso es que con todo ese tiempo libre y viendo qué nuevos proyectos iban a encarar, Papo, Spinetta, Javier Martínez, Pomo Lorenzo, David Lebón, Black Amaya y muchos más, se juntaban en La Manzana a buscar inspiración. Y por su parte, Billy Bond, que tenía contrato con el sello Music Hall, y para cumplir su contrato tenía que sacar temas y discos. Entonces se le ocurrió grabar un tema de Manal que a él le encantaba, No Pibe. Y grababa un single junto a todos los músicos con los que zapaban el boliche, Black, Héctor Stark, y tenía hasta arreglos de Hugo Fatoruso. Por supuesto que ese single no vendió ni 500 copias, pero esa manera de hacer canciones de zapadas con músicos itinerantes le dio la idea a Billy Bond de utilizar esa metodología como un estilo fijo, y así es como nace la pesada del rock and roll, con ese cover como su primer tema oficial, y en 1971 sacan el volumen 1, el cual le dio un montón de oxígeno y sostuvo a la escena local del rock, hasta la aparición de Pescado Rabioso, Sui Generis y León Gieco. Por supuesto que este local terminó como los anteriores, por problemas económicos y con la policía, porque encima esta tercera ubicación tenía la particularidad de que estaba ubicada a la vuelta de una comisaría. Una vez hasta los desalojaron a todos a las 3 de la mañana y los tuvieron de boca en el piso mientras terminaban de registrar todo. Hubo un último intento de Billy de hacer otra cueva en la calle Bernardo de Irigoyen en 1992, pero no tuvo mucho éxito. No obstante, todos estos locales, si bien tuvieron sus diferencias, son fundamentales para contar la historia del rock nacional. Funcionó como una especie de torre de Babel del rock nacional, un lugar donde podían convivir músicos, poetas, escritores y periodistas. Y si bien Pipo Lernoux y los músicos que tocaron ahí decían que en la cueva no pasaba nada y que el verdadero germinador de todo fue la Perla, porque es donde los músicos se juntaban a escribir las letras para sus bandas, yo no estoy nada de acuerdo, porque la primera cueva dio el paso fundacional dándole lugar a que suene música que estaba aún en un terreno muy virgen e inexplorado, porque sin este boliche, ¿quién hubiera conocido a Los Gatos o a Tanguito? ¿Qué hubiera sido de la vida de Javier Martínez si ahí no conocía la música? ¿Alguien me lo quiere decir? La segunda le terminó de dar forma a la escena, dando tanto un circuito para tocar como un lugar de pertenencia, de encuentro y para probar cosas nuevas. Y la tercera, si bien fue más por desesperación y por ego, permitió sostener el género, porque no es ustedes, pero yo sin rock no vivo. Si bien algunos lo subestiman o les parece aburrido escuchar hablar de algo tan viejo, entender la cueva es entender el origen de nuestro rock, donde comenzó todo y lo que nos trajo hasta acá. Y seguro, sin su existencia, quizás hoy todo sería distinto y, en mi opinión, más aburrido. Así que larga vida a la cueva. Gracias por tanto. Si te gustó el video como a Ori, dale like al video, suscribite, activá la campanita, comentá si hubieras ido a la cueva y si querés apoyar al canal podés hacerlo haciéndote miembro por una muy módica suma. Hasta el próximo envío. ¡Chau!